Volvemos a estar en directo en Tinku Economía y vamos con nuestro tercer invitado de hoy, que es una auténtica autoridad en gobernanza. Y vamos a tratar este tema de crecimiento empresarial desde el punto de vista del gobierno corporativo. Tenemos con nosotros a Ferran González Feliu Badaló, es fundador de Nexus Governance Partners. Está formado en diferentes escuelas de negocio como SADE IS, IMD Business School, Stanford y Harvard Business School. Es desde más de 25 años miembro activo de diferentes consejos de administración en distintos países y sectores y actuando como consejero bien ejecutivo, dominical o independiente y como presidente del consejo o como presidente de diversas comisiones, entre ellas las de gobierno corporativo. También es ponente habitual sobre gobernanza corporativa en diferentes foros y eventos, entre los que se incluyen programas de formación como los de Harvard Law School. Es autor del libro El arte del buen gobierno corporativo, publicado recientemente en Editorial Almuzara en 2024, y que recomiendo su lectura porque realmente es una lección de cómo se han de hacerse las cosas bien en temas de gobernanza. Bienvenido, Ferran. Ha sido un placer enorme que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado mi invitación. Pues nada, no, un placer estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Vamos con la primera pregunta, que creo que es ineludible, ¿no? Has publicado un libro recientemente que además yo me he leído y que es una lección absoluta de lo que se ha de hacer bien. ¿Qué te motivó a publicar El arte del buen gobierno corporativo? Pues mira, la verdad es que podría estar toda la tarde, ¿no?, hablando del tema, pero yo, si me permites la broma, tengo un amigo que es catedrático en una universidad muy prestigiosa y dice: yo cuando no sé de algo, escribo un libro. Y la verdad es que ese no es el motivo, pero sí que es verdad que cuando escribes un libro te ayuda, ¿no?, a ordenar las ideas, que ese era mi objetivo fundamental, ¿no?, ordenar las ideas, porque el libro responde a un propósito. Yo me dedico a la gobernanza corporativa porque de verdad creo que cuando hay buena gobernanza las cosas van mejor para todo el mundo, ¿no?, para todos los stakeholders, para la sociedad en su conjunto y también para el stockholder, para el accionista. Y tengo una experiencia de muchísimos años en consejos viendo lo mal que se hace, ¿no? Y entonces, también con el mindset de consultor, porque estuve muchos años haciendo estrategia, dije, bueno, esto yo creo que se puede hacer mejor, ¿no? Y cuando ya decidí que ya quería dejar de hecho, pensaba en dejar de trabajar, ¿no? Es decir, pues pensaba, bueno, aquí hay un terreno muy importante de generación de valor que pasa por construir buenos modelos de gobernanza, ¿no? Y eso me llevó a empezar a escribir el libro. Recuerdo que cuando lo empecé a escribir nunca se lo dije a nadie porque dije, no quiero ser el típico bocazas, ¿no?, que te pones, estoy escribiendo un libro, ¿no?, y nunca sale a la luz. Y tengo otra anécdota con eso, que es que cuando yo acabé de escribir el libro, que me salió del tirón, no sabía si lo iba a acabar, pero me salió del tirón, yo quería que lo publicara una editorial de prestigio, ¿no? Y sabía que era difícil, porque si tú escribes un libro de autoayuda, pues hay 50 millones de españoles que casi que lo pueden comprar, ¿no? Pero cuando escribes un libro de gobernanza, lo primero que dicen es, por Dios, qué tostón, ¿no?, que me quiten a este tipo de encima, de esto de la gobernanza. Y entonces mandé el manuscrito y recuerdo que Pimentel, ¿no?, Manuel Pimentel, que es el editor, el propietario de Almuzara, que es una muy buena editorial, me llamó, ¿no?, al cabo de pocos días, ¿no?, y me dijo, oye, no lo enseñes más, ¿no?, y me mandó un cheque con el adelanto de los derechos y decía, hombre, pues es de agradecer, porque realmente es un tema donde el target realmente no es muy grande. Y lo que me dijo dice, mira, cuando me llegó el manuscrito, pensaba que era otro tostón, ¿no?, con este enfoque defensivo, regulatorio, de compliance. Dije, pero bueno, lo voy a leer porque tengo el compromiso de leerlo. Cuando me mandan un manuscrito lo leo. Y enseguida vi que era aire fresco, ¿no?, que el enfoque es totalmente distinto. Es un enfoque que va más allá del cumplimiento regulatorio. Tiene un foco de generación de valor a largo plazo, que esa era mi intención. Y eso es lo que intenté reflejar en el libro. Y el libro, el por qué lo escribo es por ordenar mis ideas, pero el objetivo que tiene es de divulgación, ¿eh? Yo tengo una experiencia de ejecutivo trabajando para terceros, también como empresario. Yo soy miembro de una empresa familiar, ¿no?, en segunda generación, y también tengo mi propio family office, ¿no?, y estoy invertido a través de una sociedad de estructura holding en 15 compañías, y la gobernanza es una cosa fundamental. Luego supongo que vamos a ir hablando, ¿no?, en la entrevista. Y ese era el objetivo, divulgar
y que la gente pudiera leer algo sobre cómo atacar bien los aspectos que responden a los intereses fundamentalmente de los propietarios de las compañías, que son los grandes olvidados. La verdad es que es un libro de gobernanza, pero os puedo asegurar que es muy práctico, muy ameno y que lo puede leer cualquiera y va a entender perfectamente en qué consiste. Y vamos un poco a una pregunta un poco más foco, ¿no? En un sistema de gobernanza, tú lo has dicho antes, ¿no? Los errores que has vivido. ¿Cuáles son los errores más comunes que llevan al fracaso de la empresa? Pues mira, por cierto, agradezco que digas eso porque el libro, era un reto escribir un libro que fuera fácil, ¿eh? O sea, que lo pueda leer prácticamente todo el mundo, aunque no sea sofisticado en términos de gestión, no hace falta que haya pasado por una escuela de negocios, ¿no? Y ese era un poco el objetivo. Y de hecho recuerdo que el primer manuscrito, la única recomendación que me hicieron desde la editorial, bueno, me hicieron dos recomendaciones, perdona que todavía no te conteste. Una fue, pon ejemplos concretos, ¿no? Que esto ilustra muy bien, ¿no? Y es verdad que lo completé. Y luego me hicieron otra recomendación de la cual yo me sigo arrepintiendo, que es el título, ¿eh? El título, el argumento del editor, que hay que creerle porque es el que sabe, decía, el título original del libro era Todo empieza por arriba. Porque a mí me parece que hay que entender que todo realmente empieza por arriba, ¿no? Yo tengo un hijo que es arquitecto y dice, papá, esto es al revés, empieza por abajo, ¿no? Que son los fundamentos. Y bueno, en las empresas el fundamento es lo que empieza, es por arriba, ¿eh? Pero me decían, es que entonces el librero no sabrá dónde colocar el libro, ¿no? Hay que decir de qué va el libro, ¿no? Bueno, pues va de gobierno corporativo. Entonces, ¿cuáles son los principales errores, me preguntas, ¿no? Que se cometen? Mira, el principal es atribuir el éxito o el fracaso de tu gobernanza en tu organización a un solo factor. Esto es lo más habitual, ¿no? Y entonces hay gente que dice, oye, es que a mí no me funciona el consejo porque pero ya he cambiado 3 veces de personas y sigue sin funcionar. Bueno, es que hay más cosas, ¿no? No son solo las personas, son varios factores, ¿no? Nosotros le llamamos palancas de gobernanza, ¿no? De generación de valor en el gobierno corporativo. Y por hacerlo muy rápido, y leerte los titulares, esas 6 palancas tienen que ver con entender para qué quiero el sistema de gobernanza. Parece de perogrullo, pero cuando les preguntas a los miembros de un consejo de administración por separado, las respuestas son de lo más dispar. Sí. Por lo tanto, es que si no sabes para qué estás ahí, si no sabes para qué sirve el sistema de gobernanza, es muy difícil que consigas los objetivos. Lo segundo tiene que ver con la estructura. ¿Cuál es la estructura que le doy al sistema? ¿Qué órganos necesito? A veces necesito un órgano muy sencillo, a veces necesito una estructura muy compleja porque los negocios son más sofisticados, por lo que sea. Pero ¿cuál es la estructura y la estructura interna de cada órgano? Si necesito comisiones, grupos de trabajo, ¿no? A veces no necesitas nada. Yo digo que se tiene que hacer lo más simple posible, pero lo más simple posible no es lo más simple, es lo más simple posible. Y a veces necesitas un grado de complejidad para atacar ese trade-off entre amplitud y profundidad, que no os quiero aburrir con el tema. La tercera palanca para mí tiene que ver con las funciones, es decir, ¿qué hacemos dentro del consejo? Estoy simplificando y hablo del consejo, el sistema es más complejo, pero ¿qué hacemos en un consejo? No para qué, sino qué hacemos. Y se pueden hacer 8 o 9 cosas, no muchas más. Se puede hacer desde seguimiento y control, que es muy importante, hasta direccionamiento estratégico. Pero claro, si solo hago seguimiento y control, es como conducir mirando por el retrovisor, ¿eh? Yo digo que el parabrisas es mucho más grande porque si solo vas conduciendo mirando por el retrovisor, te sales de la carretera en la primera curva. Entonces hay 8 o 9 cosas que se pueden hacer que tienen que ver con si miro hacia adentro y hacia el pasado, o si miro hacia adelante y hacia afuera. Y el tema no es tanto elegir, sino darles el peso adecuado y cómo evoluciona eso en el tiempo. Hay una cuarta palanca que tiene que ver con el método. Oye, ¿cómo planificamos los contenidos? ¿Qué información llega a los consejeros? ¿Cómo se hacen las reuniones de consejo? ¿Cuál es el accountability, ¿no? ¿Cómo te aseguras de que las decisiones que se toman ocurran, ¿no? Toda la parte del método. Y estas 4 piezas es lo que yo llamo el hardware del sistema. Y el sistema, si es malo, bate a cualquier persona. Puedes poner las mejores personas que quieras en tu board, en tu consejo, pero si el sistema es malo, no va a funcionar. Y las otras 2 palancas, que son las más difíciles, las más bonitas y las más importantes seguramente, son las personas. ¿Cómo elijo a los miembros que tengo que tener en mi consejo? Eso es una cosa bastante complicada. Los criterios que se utilizan son habitualmente equivocados. Y luego, ¿cómo lidero? El papel del líder, ¿no? El rol del líder es fundamental, ¿no? Y tiene 3 o 4 cosas que tiene que hacer y las tiene que hacer bien. Y por lo tanto, bueno, atacar todas esas cosas por pasiva cuando se hacen mal son los principales errores. Es fundamental el papel, el rol de las personas, ¿no? Desde el punto de vista de la visión estratégica, si tuvieras que resumir en unas cuantas claves el éxito, ¿en qué reside? ¿En qué te apoyarías? Pues también es muy interesante porque
Yo estuve muchos años haciendo estrategia y siempre decía que los que hacíamos estrategia sofisticábamos el lenguaje para vender más caro, pero en realidad la estrategia no es tan complicada, ¿no? O sea, y cuando dices desde una perspectiva estratégica, quiere decir desde una perspectiva de mirar a largo plazo, que es, por eso digo que... Visión, ¿no? Sí, o sea, es que al final los propietarios de las compañías muchas veces abdican de su rol de ejercer de propietarios porque nadie les ha enseñado a ser propietarios, ¿no? Muchas veces vienen de ámbitos ejecutivos, ¿no? O son siguientes generaciones y tienen un perfil distinto, pero al final un propietario debe enfocarse en aquellas cosas que solo pueden hacer ellos, que si hacen otros no las van a hacer alineadas con tus intereses y que tienen que ver con el largo plazo, que tienen mucho impacto y que hay que hacerlas bien, mejor hacerlas bien que deprisa, ¿no? A diferencia de la ejecución. Los ejecutivos lo que les pedimos es velocidad y si se equivocan que corrijan. Pero en el mundo corporativo lo importante sobre todo es hacer muy bien las cosas porque el impacto va a tardar y va a ser muy alto y si te equivocas probablemente va a ser difícil corregir. Entonces, ¿cuáles son las claves, ¿no?, para tener éxito? Bueno, lo primero es la anticipación. En muchísimas ocasiones se llega tarde. Cuando uno quiere montar un buen diseño de gobierno corporativo, llegas tarde. Os puedo poner 1000 ejemplos si luego queréis, si hay tiempo profundizamos. Lo segundo es ir más allá del enfoque regulatorio. Mira, yo cada año doy una sesión de gobernanza en Harvard Law School, ¿no? Y todos mis alumnos allí, o todos los que acuden al programa, son abogados súper prestigiosos y súper orgullosos, ¿no? Y la tercera slide que les pongo es una frase sacada de contexto de Shakespeare, de Enrique VI, que dice que hay que matar a todos los abogados, ¿eh? Y yo soy socio de un bufete de abogados de Cremades de Chicago Sotelo, es un buen bufete. Pero hay que matarlos a todos. ¿Y por qué? Pues está sacada de contexto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, por supuesto, la ley sirve para no hacer mal las cosas. Entonces, por supuesto que hay que hacerlas bien. Y en cualquier compañía en la que yo entro, exijo que el compliance esté bien ejecutado, que no haya riesgos y responsabilidades. Pero ninguna compañía hace grandes cosas solo con no hacer mal las cosas, ¿no? Hay que hacer otras cosas, hay que generar valor. Por lo tanto, ese enfoque solo defensivo, de cumplimiento normativo, que agobia tanto muchas veces a las cotizadas, porque están sobrereguladas, ¿no?, y tienen que ponerle tanto foco, eso precisamente las no reguladas, las no cotizadas, que tienen la capacidad de dejar de ponerle tanto foco, harían bien en tenerlo muy bien hecho, la parte regulatoria, pero sobre todo poner foco en generación de valor, ¿no? Al final, yo diría que otra de las claves es, dentro de esas 6 palancas que hablábamos antes, sí, es elegir bien las personas, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles, ¿eh? Y elegirlas bien, ya digo, tiene muchos criterios, pero pensar en que tengan conocimientos afines a los retos que tengo, ¿no? Hay muchos errores de diseño de consejos de administración porque no se enfoca bien el tipo de persona que tiene que haber, que tengan los soft skills, sobre todo que tengan el ego bien trabajado, ¿eh? Mucha gente tiene experiencia ejecutiva muy potente, pero no hace bien la transición a la parte no ejecutiva. A un ejecutivo le pedimos que mande, a un no ejecutivo le pedimos que entienda que está ahí para generar debates de calidad, no para tomar decisiones, no para mandar. Se toman las decisiones de manera colegiada. Entonces tienes que ir con el ego trabajado. Tienes que tener capacidad de escuchar de verdad a los demás, empatía. Nosotros hablamos de 10 soft skills que son muy importantes para elegir bien los consejeros. Bueno, en realidad es muy largo, pero yo diría que esas serían las esenciales. Sí, sí, no, has dado las claves. Bueno, lo que decías antes, ¿no?, de la anticipación, ¿no?, del empresario, ¿no? Dices, sí, es anticipar un poco lo que ocurrirá y a veces planificar también es ver cómo impactarán las decisiones que tomas hoy en el futuro de la compañía. Por ¿no? supuesto. Y ahora una cosa más complicada, ¿no? Dices, el gobierno corporativo adquiere mayor complejidad en la empresa familiar. Háblanos un poco de gobernanza en la empresa familiar. Bueno, esto es una pregunta muy habitual porque además en este core activity que tengo de diseñar, ¿no?, o sea, de hacer consultoría de gobernanza corporativa, a veces nos confunden. Tú eres el de la empresa familiar. No, pues la mayoría de nuestros clientes son empresas familiares, porque la mayoría de las empresas son familiares, ¿no? Y aunque trabajamos, o sea, de hecho el 90% de nuestro negocio es fuera de España, ¿no? Trabajamos en todo el mundo y tenemos clientes enormes, pero que son familiares, ¿no? Y compañías no tan grandes que no son familiares, porque una compañía familiar se define como una compañía en la que 1, 2 o 3 grupos familiares tienen el control de la compañía. Y luego pueden estar implicados o no en la gestión, pero tienen el control, ¿no? Eso es lo que define una empresa familiar. Una familia empresaria es otra cosa, que podríamos estar otro rato hablando de eso. Entonces, en las empresas familiares lo primero que hay que entender es que la arena de gobernanza es más compleja, porque en la mayoría de las compañías solo hay 2 stakeholders de gobernanza. Están los ejecutivos, del CEO hacia abajo, es la gobernanza ejecutiva, y están los propietarios, que es la gobernanza corporativa, ¿eh? El gran olvidado, yo digo.
Pero cuando hay una familia en el control, además hay un tercer stakeholder que es la familia. Y las familias también se gobiernan. Y si no gobiernan las familias, luego pasan cosas, ¿no? Entonces, cuando sumas estos tres stakeholders, en vez de tener dos stakeholders que se solapan, cuando ya tienes tres se generan 7 grupos, ¿no? Tú tienes ejecutivos que son solo ejecutivos, familiares que son solo familiares, el cuñado, pero que manda mucho porque duerme cada día con quien toca, ¿no? A veces inversores que no son ni familia ni son gestores, pero luego tienes mezcla. Tienes gente que está en la gestión y que es familia pero no tiene acciones. O gente que es familia y tiene acciones pero no está en la gestión. Bueno, entender que esos 7 grupos tienen intereses distintos, tienen visiones de la jugada distinta, es lo primero para entender la complejidad de la gobernanza en una empresa familiar, ¿no? Entonces, cuando todas las empresas, cuando emprenden, empiezan con un modelo de gobernanza autocrático, que puede ser un modelo benevolente, autocrático benevolente, pero autocrático, porque es el rey sol, ¿no? Es un señor que es un emprendedor, es el dueño de la compañía, es el gestor, es el propietario y es el patriarca o la matriarca. Y no tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Su problema es cambiar de sombrero. A veces actuar como gestor, ejecutivo, a veces actuar como propietario y pensar a largo plazo, a veces actuar como padre o como hermano. Pero cuando las compañías crecen en las empresas familiares y llegan a la segunda o a la tercera generación, necesariamente el modelo de gobernanza tiene que ser colegiado. Ya no vale alguien que mande. Hay excepciones, se puede delegar, pero en el fondo hay que entender que hay grupos con diferentes intereses, ¿no? Y eso complica mucho. Por lo tanto, en las empresas familiares una de las claves, una vez más, es la anticipación. Nosotros llegamos a compañías, a veces llegamos tarde. Yo digo, mira, cuando hay humo en la cocina, en las empresas familiares, que a veces hay humo, nosotros pedimos, ¿no? O sea, necesitamos trabajar mucho la parte emocional. La parte emocional, la carga emocional es la que impide el diálogo en las familias. Es más importante quién dice las cosas que qué dice, ¿no? Y esa carga emocional que los que vivimos o venimos de una empresa familiar entendemos perfectamente, a mucha otra gente le cuesta mucho entenderla, porque hay que tener esa sensibilidad. Pero a veces hay humo y se puede solucionar, pero a veces hay fuego. Y cuando hay fuego en la cocina, a veces no toca nada más que poner un mediador o un banquero de inversión que venga y compre la compañía. Y eso es muy triste, porque cuando uno quiere vender la compañía porque la quiere vender, está muy bien. Claro. Pero cuando uno vende la compañía para no matarse entre los hermanos, eso es más triste. Entonces, hay que anticipar. Hay muchas cosas. De la empresa familiar se puede hablar durante horas, pero si nos tenemos que quedar con una idea, en mi opinión, es ayudarse desde fuera, porque desde dentro es muy difícil, y anticipar. Qué bueno. Anticipar. Y una última pregunta. Sabes que aquí pues siempre vamos a tener startups y emprendedores como Jorge, que ha estado antes. Y una pregunta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Desde qué momento? Porque claro, el emprendedor cuando emprende es lo que pone toda la pasión, no duerme por las noches pensando en su proyecto. Pero ¿desde qué momento un emprendedor se ha de empezar a preocupar del gobierno corporativo? ¿Y cuándo debería plantearse incorporar, por ejemplo, a un consejero independiente en la compañía? Bueno, pues aquí una vez más yo hablaría de anticipación y me voy a intentar explicar. Lo primero que hay que entender es que no es lo mismo una empresa pequeña que una startup. Las startups son pequeñas, pero tienen vocación de crecer. Claro. Quieren ser grandes. Y a veces hay empresas pequeñas que son pequeñas desde hace 50 años y seguirán siendo pequeñas y no pasa nada. No tienen esa ambición de crecer. Y es una cosa distinta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces los emprendedores ponen el foco en la gestión, que lo entiendo, claro, porque hay que poner el foco en la gestión, y se olvidan del largo plazo. Pero las cosas importantes y no urgentes acaban siendo, además de importantes, urgentes. Y entonces vuelves a llegar tarde, ¿no? A veces nos llegan emprendedores que nos dicen, oye, estoy negociando la entrada de un fondo y me gustaría tener un modelo de gobernanza, porque han entendido que si no lo tienen, va a llegar el fondo y les va a poner su modelo de gobernanza, les va a pasar por encima como una pisonadora. Y dices, bueno, es que ya vas tarde, porque diseñar y poner en marcha un sistema de gobernanza lleva su tiempo. Bueno, pero es que he ido muy liado. Bueno, es que vas a ir muy liado siempre. O sea, olvídate de que te vas a relajar. Vas a ir muy liado siempre. Entonces, cuanto antes se haga, es mucho mejor. Hay otro motivo muy importante. Se entiende mejor desde la perspectiva ejecutiva. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, ¿cuál es el perfil de, me lo invento, director financiero que necesito, ¿no? Estoy en una compañía que vende 100 millones y quiero facturar 1000. Bueno, pues el que te va a llevar a 1000 seguramente no es el que viene de una empresa de 100, es el que viene de una empresa de 1000, el que ya ha estado allí, ¿no? En la gobernanza pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tú quieres ser una compañía potente, grande, ¿no? Sería bueno que tengas los instrumentos de esas compañías grandes, aunque te parezca un lujo y un sobreesfuerzo, porque eso es lo que te va a llegar allí, ¿no? El entender que un sistema de gobernanza colegiado es más ineficiente, más difícil,
pero es más potente, te ayuda a llegar más lejos. Hay un refrán africano que a mí me encanta que dice, mira, si quieres ir deprisa, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve bien acompañado. Y entonces, los emprendedores necesitan ir solos al principio porque necesitan velocidad, pero llega un momento en el que cuando cruzas the chasm, ¿no?, que dicen los americanos, el abismo, ¿no?, donde se caen muchísimas compañías, necesitas ir acompañado y tener un sistema colegiado. Yo tengo muchas historias tristes, de compañías, de emprendedores que han acabado vendiendo la compañía por €1 por no haber afrontado bien los deberes de gobernanza. Yo digo que la gobernanza, la falta de gobernanza es un asesino silencioso que se carga a muchas compañías y que ni siquiera estaba en la escena del crimen cuando intentas analizar por qué ocurrió, ¿no? Entonces, la respuesta corta es cuanto antes. De verdad, casi nunca es demasiado pronto y casi siempre es demasiado tarde, ¿no? Pues, Ferran, nos has dado una lección de gobierno corporativo que te agradecemos mucho. Creo que enriquece absolutamente a las personas que nos están escuchando, que son básicamente, en su mayor parte, empresarios. Y te agradecemos enormemente tu participación en el programa y esperamos verte en más ocasiones. Pues será un placer, estaré aquí siempre que queráis. Pues muchísimas gracias, Ferran.